El expediente Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, madre de 7 hijos, ha tenido una carrera de cuento. Primero ministra de Familia, luego de Defensa, ascendió hasta convertirse en comisaria de la UE en 2019. Toda su carrera política ha sido tan sorprendente como sus frecuentes escándalos. Un grupo de parlamentarios de la UE en torno al eurodiputado rumano Cristian Terhes exigió la dimisión inmediata de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa celebrada en febrero de este año. La razón. Ursula von der Leyen forma parte de una gigantesca estafa científica y campaña de propaganda de COVID-19 que ha causado, y seguirá causando una violación masiva de los derechos humanos y las libertades. Es una amenaza para la democracia en Europa. Por sus actividades y grandes conflictos de intereses, debería dimitir como presidenta de la Comisión. Fraude de COVID, violación de los derechos humanos y la libertad. ¿Amenaza para la democracia? ¿Conflictos de intereses? Las acusaciones pesan mucho. CLA.Televisión investiga hasta qué punto deben tomarse en serio. 1. Acuerdos poco transparentes. Ursula von der Leyen es una vehemente defensora de las vacunas, y está muy bien relacionada con la industria de las vacunas. Mantiene una relación de gran confianza con el jefe del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, Albert Bourla. En una entrevista con el New York Times, habló de una estrecha relación con el presidente de la comisión, establecida a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. La empresa de Bourla facturó $14.6 millones en su división de vacunas solo en el tercer trimestre del año pasado. Esta especie de diplomacia personal de Ursula von der Leyen culminó en abril de 2021 con la celebración del mayor contrato farmacéutico de la historia de la UE. La comunidad encargó a Pfizer 1.8 mil millones de dosis de vacunas. El volumen estimado del contrato, 35.000 millones de euros, financiados con el dinero de los contribuyentes, todo ello sin pasar por el Parlamento a través del teléfono móvil. El periodista austriaco Alexander Fanta, de Netzpolitik.org, quiere investigar más a fondo el megacuerdo y exige ver los mensajes de texto. Fanta dice al pie de la letra. Lo que Ursula von der Leyen teclea en su teléfono no es, francamente, un asunto privado. Necesitamos un escrutinio público de los mensajes de texto de la UE cuando se utilizan para cerrar acuerdos multimillonarios sobre vacunas. La Comisión Europea rechaza la propuesta. Los datos de telefonía móvil no estarían sujetos a las normas de transparencia de la UE. No es el primer escándalo de acuerdos poco transparentes. Ya en 2019, durante su etapa como ministra de Defensa, su ministerio había gastado cientos de millones de euros en consultores externos, según el Tagesspiegel. También empresas externas habían recibido directamente contratos millonarios de la Fuerza Armada, es decir, sin licitación. Un claro incumplimiento de la ley. También en este caso los acuerdos se cerraron por teléfono móvil. Una comisión de investigación declaró que los mensajes de texto eran pruebas. Poco después, sin embargo, se borraron por completo. Ursula von der Leyen no sabe nada. ¿Consecuencias en ambos tratos? Ninguna hasta ahora. Esto no es una novedad en su biografía. Otros escándalos también se calmaron milagrosamente tras una breve protesta de los medios de comunicación. 2. Rasgos destacados de su biografía. En 1987, Ursula von der Leyen aprobó su examen estatal de médico, seguido 4 años más tarde por su doctorado. Sin embargo, no pasó el examen del cazador de plagios Martin Eidingsfelder, de Bronieplag. La acusación, 27 páginas de su tesis, de un total de 62, contenían contenidos copiados deliberadamente. Eidingsfelder textualmente: era extremadamente perezosa y copiaba sin piedad. Por eso la Facultad de Medicina debería revocarle el título. La ciencia no se hace ningún favor cuando protege a políticos de renombre. ¿El resultado? 7 de los 9 miembros del Senado de la Facultad de Medicina de Hannover votaron en contra de despojarla del título en 2016. Una segunda acusación es que von der Leyen ha embellecido su currículum vitae.
Según sus propias declaraciones, afirma haber sido profesora invitada en la renombrada Universidad de Stanford a partir de 1993 e incluso realizó un análisis de mercado para la Administración Hospitalaria de los Servicios Sanitarios de Stanford en 1995. Una base importante si quieres jugar en la Liga Superior. La Universidad de Stanford no sabía nada al respecto, y se opuso al uso indebido de su nombre. No hubo ningún trabajo de la señora von der Leyen. Ni estaba matriculada en esta universidad ni la universidad le había expedido certificados para los seminarios. Algún tiempo después, en 2015, la universidad retiró repentinamente su acusación contra von der Leyen. ¿Había protectores en el fondo que habían elegido a von der Leyen para cosas más elevadas? Otro hecho apunta en este sentido. 3. Récord de Bilderberg y salto profesional. Antes de ascender a comisaria de la UE, von der Leyen asistió oficialmente a 4 conferencias Bilderberg, todo un récord. La conferencia Bilderberg es una reunión exclusiva de líderes mundiales. Desde 1954, se celebra una vez al año a puerta cerrada para conferenciar sin publicidad, sin transparencia alguna. Participantes hasta ahora poco conocidos suelen ocupar altos cargos poco después de asistir a los Bilderbergers. Ursula von der Leyen asistió por primera vez a la reunión de Bilderberg en 2015 e inmediatamente después, en 2016, coincidiendo con el momento en que las acusaciones sobre el doctorado ilegítimo, y el uso indebido del nombre de la Universidad de Stanford se retiraron repentinamente, y no tuvieron seguimiento en los medios de comunicación. Von der Leyen asistió a 2 reuniones más en 2018 y 2019, inmediatamente antes de su muy inusual nombramiento como comisaria de la UE en 2019, que estuvo acompañado de un breve revuelo mediático por un escándalo tangible, el site escribió el 16 de julio de 2019. Quienes votaron en las elecciones europeas pensaron en los mejores candidatos, desde luego no en el entonces ministra de Defensa alemán. Por tanto, es un escándalo cómo Ursula von der Leyen ha pasado en pocos días del puesto más alto del Ministerio de Defensa alemán al cargo más poderoso de la UE. La UE ha engañado a sus ciudadanos. Se crea la impresión de que círculos invisibles están colocando a Ursula von der Leyen desde el fondo exactamente donde quieren. Los escándalos menguan y los acusadores callan. La pregunta sigue siendo, ¿a quién sirve? Para averiguarlo, centrémonos en la cuestión de la vacunación COVID. 4. Interdependencias. 1. Lazos familiares. El padre de Ursula von der Leyen, Ernst Albrecht, ya era un político de alto rango. Ocupó diversos cargos en las organizaciones predecesoras de la UE, la Comunidad del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea, OSCE abreviada, y más tarde fue ministro presidente de Baja Sajonia. Cabe suponer que esto favoreció al menos la empinada carrera de von der Leyen, y la buena voluntad de los medios de comunicación. Su marido, Heiko von der Leyen, ascendió en 2020 a director médico de la biofarmacéutica estadounidense Orgenesis Incorporated, una empresa que trabaja en vacunas celulares contra el SARS-CoV-2. Esto constituye un claro conflicto de intereses. Punto 2. Interconexiones con los especuladores de las donaciones de vacunas a África. A finales de 2021, la vacuna de Johnson & Johnson se enfrentaba a críticas mundiales por sus efectos secundarios. El mercado de los fabricantes de vacunas se hundió. Este era el titular del Tagesschau. Los expertos estadounidenses desaconsejan Johnson & Johnson. El Frankfurter Rundschau. Vacunación corona con Johnson & Johnson. Graves efectos secundarios culpables de varias muertes. Ningún problema para la Comisión Europea. Casi simultáneamente, el llamado Equipo Europa anunció la donación de 100 millones de dosis de la desacreditada vacuna a África. Ursula von der Leyen. El Equipo Europa está impulsando el esfuerzo solidario mundial contra el COVID-19. Este lote de casi 100 millones de dosis de Johnson & Johnson, entregado a través de COVAX centra el acceso mundial a las vacunas, forma parte de nuestro compromiso de distribuir al menos 500 millones de dosis de vacunas a los países más vulnerables en los próximos meses. Una vez más, esto es solo el principio. Además, varios líderes gubernamentales se han comprometido a donar más de 1.300 millones de dosis de vacunas.
Pero, ¿quién es exactamente el equipo Europa? Team Europe aboga ostensiblemente por un acceso equitativo a las vacunas por parte de los países de renta baja. Apoyan la iniciativa, la Comisión Europea, bajo la presidencia de la comisaria Ursula von der Leyen, el fabricante de vacunas Johnson & Johnson, y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, Gavi. Gavi fue fundada en 2000 por la plataforma corporativa FEM, Foro Económico Mundial, y está patrocinada por Bill Gates. El Dr. Seth Berkley, miembro de la junta directiva de la Alianza para las Vacunas Gavi, se muestra entusiasmado. Hemos trabajado codo con la presidenta von der Leyen y su equipo, así como con el Banco Europeo de Inversiones y los Estados miembros de la UE, desde el principio para que COVAX sea un éxito. COVAX fue fundada en 2020 por la OMS, la Comisión Europea y Francia y su objetivo es facilitar el acceso mundial a las vacunas para todos. COVAX colabora estrechamente con los fabricantes de vacunas y el Banco Mundial. En el centro de la acción está el Dr. Seth Berkley, estrecho aliado de von der Leyen. Según la revista Time en 2009, es una de las 100 personas más influyentes del mundo. En el pasado, participó activamente en la Fundación Rockefeller, entre otros muchos cargos. Punto 3. Interconexiones con susurradores políticos. Un análisis de redes realizado por un informático que permanece en el anonimato detalla la enorme influencia de la Fundación Bill y Melinda Gates y otros poderosos actores. Una persona que destaca especialmente es Peter Pio. Ejerce influencia a través de numerosos cargos clave en organismos cruciales como el Instituto Robert Koch, la Leopoldina, Academia Nacional de Ciencias de Alemania, y la Comisión de la UE, por citar algunos ejemplos.